Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Una noche de música y diversión se convirtió en una tragedia cuando en la madrugada del martes 8 de abril a las 12:45 de la mañana, el techo de la discoteca de Yesé colapsó sobre cientos de personas durante un espectáculo de merengue. Hasta ayer, 226 personas murieron, más de 189 personas heridas. Una tragedia que ha enlutado al pueblo dominicano. El número de víctimas incluye personalidades del deporte, las artes, la política. Allí habían personas de todos los estratos sociales y de la mayoría de las provincias. Pareja de esposos muertos. Un padre perdió 3 hijos allí. ¿Usted vio eso? Un padre, 3 hijos, 2 hijas hembra y un varón. Parejas de hermanos muertos, madre e hijos muertos. En una familia solo murieron 7 miembros de una misma familia. En otra murieron 5. Uno de los principales grupos financieros del país confirmó la muerte de 5 ejecutivos en la tragedia. Esta semana fue muy dolorosa. Y cuando usted consultaba las redes sociales, prendía la televisión, ese era el tema. Estaban inundados imágenes, videos, noticias. El gobierno tuvo que extender a 6 días de duelos nacional por el dolor que ha causado esta catástrofe a nuestra nación. La pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde estaba Dios a las 12:45 de la mañana en ese momento de la desgracia? Esa es la pregunta genérica que todo el mundo se hace. ¿Dónde estaba Dios a las 12:45 de la mañana cuando se desplomó ese techo? Te tengo una respuesta. Está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Lamentaciones 5:19 dice: Tú, Jehová, permanecerá para siempre, tu trono de generación en generación. Isaías 6:1 dice que en el año en que murió el rey Uzías fue uno de los reyes más apreciados, más queridos por el pueblo, que más se compenetró con la nación. Duró 52 años gobernando bien y de un momento a otro el rey muere. Eso trajo una devastación sobre la nación porque quería mucho a este rey. ¿Y sabe qué? El Señor le mostró a Isaías. Mira, Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo sigo aquí reinando, le dijo el Señor a Isaías. El Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar, en su trono. Quizás lo que hemos cambiado de lugar somos nosotros. Dios está ahí, su salvación está disponible, y lo que nos movemos somos nosotros. Nos movemos fuera del temor, fuera de la honra, fuera de la gloria de Dios. Dice Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Sabe qué, mi hermano? No trate de juzgar y condenar a las personas que estaban allí. Fue un evento súbito, repentino, devastador. Nadie fue allí a morir, nadie tenía planificado eso. Nadie fue a buscar la muerte. La salvación es del Señor y es por gracia, y eso tú no lo sabes. ¿Quién soy yo para decir que porque estaban allí la mayoría de esas personas se fueron al infierno? Cuidado con eso.
¿Quién eres tú para decir eso? Muchas veces tú has estado también en el lugar equivocado. Has estado en un carnaval y no ha pasado nada. Muchas veces tú has estado viendo pornografía por hora y no ha pasado nada. Muchas veces tú has hecho negocios sucios y has engañado a otro y no ha pasado nada. Muchas veces tú has mentido una y otra vez y no ha pasado nada. Has robado, has adulterado, has fornicado y no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? Dice Lamentaciones 3:23 que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Si tú estás respirando y estás aquí sentado, vivo, es por la misericordia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue muy puntual para decir lo siguiente en Juan 12:47. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Ok? Repito, si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Si el Señor en primera persona, el Dios con nosotros, dijo, yo no vine para juzgar, yo vine para salvar. ¿Quién eres tú para condenar a esas personas que estaban allí? Sir Lewis, en el libro El problema del dolor, dijo la siguiente frase. Dios susurra y habla a la conciencia, pero grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. El dolor es el megáfono de Dios para llamar la atención. Ahí es cuando la gente mira arriba, en el momento de la desgracia, en el momento de la tragedia. Ahí es que las personas claman y buscan a Dios. Es el medio que Dios usa para atraer a las personas. En medio de la enfermedad, para sobrellevar una enfermedad, la persona se sostiene en esperanza en la roca que es nuestro Señor. La vida en este planeta, mis hermanos, caído y maldito por el pecado, está lleno de problemas, tristezas, dolores, sufrimiento, y cada día es más evidente. Pero este ha sido siempre el claro testimonio de las Escrituras. Job declaró en Job 5:7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para tener problemas, para vivir en problemas, para vivir en enfermedad, para vivir en escasez. Ese es el destino del hombre en este mundo caído. Dijo Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El profeta Jeremías se lamentó en Jeremías 20:18 y dijo lo siguiente, este gran profeta, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción? Señor, me hubiese mejor dejado. Aún más preocupante es la percepción de que a veces Dios parece distante y despreocupado acerca de los problemas del mundo. Y Job clamó de esa manera en Job 13:24, ¿por qué esconde tu rostro y me cuenta por tu enemigo? ¿Dónde estás tú, Señor? Y el salmista en el Salmo 10:1 dijo lo siguiente, ¿por qué está lejos, Jehová, y te esconde en el tiempo de la tragedia, en el tiempo de la tribulación? Es el clamor de todos los hombres y de los santos hombres de Dios en las Escrituras. Ese clamor es válido. Usted conoce la historia de Job, el drama de este hombre. En el capítulo 1 se describe a él como el más justo y recto del mundo. Y luego esta eminencia ante los ojos de Dios, este hombre es reducido al peor nivel de dolor, miseria y sufrimiento de cualquier otra persona en el mundo que jamás haya sufrido. En un tiempo breve pierde sus 10 hijos y sufre un descalabro financiero, tanto que sus amigos comienzan a pensar que debe haber sido el mayor de los pecadores para merecer este destino de tanto dolor. Y Job se subió a un montón de estiércol y dijo lo siguiente, Job 13:15, aunque él me mate, en él esperaré.
yo no cuestionaré, en Él esperaré, aunque Él me mate. Job hizo con angustia la pregunta, ¿por qué Dios? Y creo que eso es algo natural, algo normal para el cristiano cuando nos visitan el dolor, la aflicción y el trágico clamor con dolor. ¿Por qué? Job seguía sufriendo. Luego de un silencio, Dios finalmente se le apareció a Job. Y Dios se tomó el tiempo solamente para hacerle preguntas a Job, desde el capítulo 38 al 41. ¿Cuál fue la respuesta que Job obtuvo de Dios? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta que Job obtuvo de Dios cuando Dios se le presentó en medio del dolor y la aflicción? Ninguna. Dios no le dijo a Job, está sufriendo este dolor por esto, por aquello, por esto. La única respuesta que Job recibió a su aflicción en la respuesta final era Dios mismo y su presencia. Lo que Dios estaba diciendo era, Job, aquí estoy. Estoy contigo, confía en mí. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Nuestro Dios nunca nos prometió a nosotros, a ninguno de nosotros, que nunca iríamos al valle de la sombra de la muerte. Nunca dijo eso. Lo que sí nos prometió fue que iría con nosotros. Eso sí. El destino de cada uno de nosotros es la muerte. Eclesiastés 7:2 dice, la muerte es el fin de todo hombre. Es el destino final de todos nosotros. Esa es la sentencia. Es el decreto de Dios. Pero Dios prometió que iba a estar con nosotros en el proceso. Mire lo que dice el Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tenemos su presencia, tenemos su consuelo. La Biblia describe a Dios como el Padre de toda consolación. Eso no significa que estemos apartados de la arena del dolor, sino que nos sostiene en la arena del dolor. El carácter universal del sufrimiento y la aparente indiferencia de Dios al respecto motivan a muchos a preguntar por qué Él permite que a personas buenas le ocurran cosas malas. Sin embargo, la pregunta pasa por alto lo más importante. Bíblicamente no hay nadie bueno. Dice Primera de Reyes 8:46, porque no hay hombre que no peque. No existe ese hombre. Dice el Salmo 14:1, no hay quien haga el bien. Dice el Salmo 143:2, no se justificará delante de Dios ningún ser humano. Dice Proverbio 29, nadie puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nadie puede decir eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es que significa que todos merecemos morir. Dios es justo si ese techo se desploma ahora y cae sobre nosotros. Porque todos somos pecadores. Nadie en el universo puede acusar a Dios porque nosotros hemos ofendido a Dios. La verdadera pregunta no es por qué suceden cosas malas a personas buenas, sino por qué cosas buenas suceden a personas malas como nosotros. Miren, Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Miren, aquí estamos. Vivo en salud, disfrutando del compañerismo, disfrutando de nuestra familia, disfrutando de la gracia, de la compasión y la misericordia de Dios. Miren lo que dice Mateo 5:45, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justo e injusto. Vaya conmigo ahora, yo sé que usted tiene ahí a Lucas. Vamos allá a nuestro texto, a nuestra porción de las Escrituras. Ya pusimos la base para ahora entrar a este texto.
Lucas 13, 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo que no, antes si no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no se arrepiente, todos van a perecer igualmente. A Jesús le hicieron dos de las preguntas más difíciles durante su ministerio, y aquí están. Y fue en referencia a dos tragedias. Dos tragedias. ¿Qué hay de la gente que Pilato masacró en el templo? Este verdugo, que no era judío, era un gobernador impuesto por el Imperio Romano, que no se identificaba con la cultura judía y no era de los judíos, se aprovechó en una Pascua, el lugar más sagrado, el tiempo más sagrado para los judíos, y se metió en el templo, en el patio del templo. Y allí, mientras los judíos hacían su sacrificio a Dios, allí comenzó a matar gente de manera deliberada. Un abuso de su autoridad. Comenzó a masacrar a esta gente sin ningún motivo. Profanó su lugar, insultó a la nación judía. Es un acto escandaloso, bárbaro. Y la pregunta era, ¿dónde estaba Dios en estos eventos? Porque esta gente lo estaban adorando en su templo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo podía Dios permitir que estas cosas sucedieran? Cuando usted cuestiona y hace este tipo de preguntas, usted indirectamente está acusando a Dios como el culpable. La otra pregunta: ¿qué de los inocentes que murieron cuando se cayó la torre de Siloé? Versículo 4. Estas 18 personas inocentes caminando en la calle, ocupadas en sus propios asuntos, ellos no estaban pensando en muerte, ellos no tenían planificado la muerte. Ellos no estaban interrumpiendo a los constructores de la torre. Ellos estaban caminando por ahí, se dirigían a su trabajo, a comprar, a estudiar, a sembrar, a visitar a sus familiares. Ellos no habían hecho nada malo, solo estaban allí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y sufrieron las consecuencias de un fatal accidente, el derrumbe de una torre. Noten la respuesta de Jesús a los dos eventos. Jesús da la misma respuesta. Jesús nos dijo: yo siento mucho escuchar de esta tragedia, estas cosas suceden y no hay mucho que decir. Fue mala suerte, fue un accidente. Como buenos cristianos debemos aprender a aceptar lo bueno y lo malo. ¿Cómo a ustedes se les ocurren pensar que Dios puede estar controlando el universo y por completo y todas esas cosas? Algunas cosas se le pueden escapar de su mano. Quizás la tarde que ocurrió esa tragedia, él estaba muy cansado y de un momento a otro se le cerraron los ojos y ocurrió. Miren la respuesta de Jesús, versículos 2 y 4, la misma respuesta. ¿Piensan que estos, tanto los galileos como los inocentes que le cayó la torre, eran más pecadores que todos los demás porque sufrieron eso? ¿Por qué menciona eso? Porque en la cultura judía, en la teología judía, existía el pensamiento de que las desgracias que le sobrevenían a las personas era un juicio de Dios sobre ellos. Y de una vez, velo ahí, le cayó la torre. Nadie sabe lo que estaban haciendo esos 18 individuos, esos pecadores. Y Dios los enjuició y los exterminó allí mismo. Y Jesús dice esto: entonces, ¿ustedes piensan que los que murieron bajo el techo del Yesed eran más pecadores que ustedes, que los demás?
¿Cuál es la respuesta de Jesús? Te digo que no, está equivocado. El planteamiento del Señor es que quienes perecen en tales calamidades no son peores pecadores que quienes sobreviven. Los que viven lo hacen porque aunque merecen la muerte, Dios retiene lo que merece durante un tiempo de misericordia. Él permite que los pecadores vivan porque es compasivo, misericordioso, clemente. Y dice 2 de Pedro 3:9, y es paciente para con ellos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe cuál es la verdadera desgracia? Jesús los dijo en las dos respuestas a la tragedia, le dijo lo mismo, en el 3b y en el 5b. Si no se arrepienten, ustedes, le está hablando a los vivos, a ustedes, si no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. Lo que deberían estar preguntándose es, ¿por qué la torre no cayó sobre mí? Porque yo soy pecador igual que ellos también. Jesús le está diciendo eso, esa es la pregunta que ustedes deberían estarse haciendo. ¿Por qué el plato de Yesé no cayó sobre mí? Yo también merezco que caiga sobre mí. Ustedes también perecerán igualmente, al menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Y el Señor está hablando aquí de la muerte y el infierno. 2 veces Él dice, van a morir y se van al infierno si no se arrepienten. Las únicas personas que se arrepienten son personas que son pecadoras, que están vivas, que están conscientes de su condición miserable, y esa es la razón por la que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. La tragedia de la discoteca de Yesé es una oportunidad, es una alerta para que los vivos consideren su propia fragilidad y busquen reconciliación con Dios. La muerte puede venir de manera repentina. Nadie lo planifica, no está respetando edad, puede venir en cualquier momento. Y la pregunta es, cuando te toque, de acuerdo a lo que Jesús dijo, ¿tú vas a perecer? ¿Te vas para el infierno o te vas para la presencia del Señor? Si te toca. Sabemos que somos pecadores, pero no tan malos como podríamos serlos. Le tengo malas noticias. Con nuestro primer pecado hemos renunciado a todos los derechos del regalo de la vida. El tener aire para respirar por la mañana es un acto de misericordia divina. Tú no mereces estar vivo. Ante Dios no. La paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores. ¿Qué merecemos? La muerte. Estoy vivo por la misericordia de Dios. Dios no me debe nada, yo le debo a Él todo. Si Él permite que una torre caiga sobre mi cabeza, yo no puedo reclamar injusticia. Jesús no se enfocó ni trató los hechos como injusticia, sino que apeló al arrepentimiento, sino que apeló a una oportunidad. A quienes estaban escuchando en persona el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y ustedes que lo están escuchando ahora. Ya con los que mueren no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer con los familiares es acompañarlo en su dolor, en esa transición muy dolorosa. ¿Sabe lo que es eso? Que papá y mamá se mueran de una vez, dejen 2 muchachitos. Óyeme, qué doloroso. ¿Qué va a pasar con esos niños? Eso es terrible. Lo que Jesús está diciendo aquí es, si quiere entrar a mi reino, si quiere seguirme, si quiere ser perdonado de tu pecado, si quiere vida eterna, tienes que comenzar a odiar todo lo que eres en tu interior. Tienes que arrepentirte. Miren Lucas 24:47, Jesús dijo, cuando vayan a predicar, aquí está el tema. Lucas 24:47, arrepentimiento para perdón de pecado debe ser predicado en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el tema. Arrepentimiento, que las personas se vuelvan a Dios.
Y el dolor, la tragedia es el megáfono de Dios para llamar la atención de las personas. Predica que en el nombre de Jesús la gente será perdonada de sus pecados y se arrepiente. La mayor parte del pueblo judío estaba atrapado en un sistema de justificación por obra que obligaba a los individuos a verse como buenos. En consecuencia, ellos no se veían como pecadores y rechazaban el arrepentimiento. Y miren lo que dice Mateo 11:20. Jesús comenzó a reprender a la ciudad en la que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Yo no vine a hacer milagros aquí, yo vine a que ustedes se arrepientan de sus pecados. Yo vine a morir por sus pecados para que ustedes se arrepientan, crean en mí y tengan vida eterna. El propósito no fue a sanarlos físicamente, no es que se arrepientan. Ustedes están lejos de Dios, separados de Dios, humíllense ante Dios, confíense en sus pecados y entreguen su vida al Señor. Eso es lo que a Dios le interesa. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justo a los que se creen buenos, ni moralistas, sino a pecadores al arrepentimiento. El juicio más severo del cual nadie escapa es que si la persona no se arrepiente, Jesús dijo, todos perecerán igualmente. No de la misma manera, no debajo de un techo aplastado, de cualquier otra forma, pero con la certeza. Dice Hebreos 9:27, está decretado, está firmado, está decidido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer yo mientras estoy vivo? El mensaje para la tragedia es arrepiéntete. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete. Tú vas a morir también. Te toca la muerte en cualquier momento. Muere en paz con el Señor si te toca. De una u otra forma está que tú estés bien con Dios. Cada uno es responsable. Cada uno ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y cambiar su vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con eso? El efecto del pecado sobre ti, sobre mí, sobre toda la raza humana es muy serio. El pecado nos ha separado de Dios, ha desfigurado, ha arruinado nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Este mundo está sumergido en oscuridad, en dolor, en enfermedad, en tragedia por el pecado. El pecado ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades, de dolencia. El pecado ha cortado nuestra comunión con el quien nos hizo a su propia imagen. El pecado ha hecho que por naturaleza tú y yo seamos amantes del pecado y aborrecedores de Dios, quien es el único bien. Ve conmigo a Romanos 3:10 en adelante. Allí se nos presenta, para que podamos entender. En Romanos 3 se nos presenta una radiografía del hombre. A partir del versículo 10. ¿Quién pues? ¿Cómo está escrito? Versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la radiografía del hombre allí, que muestra su incapacidad, su imposibilidad total frente a su condición. Qué humillante, no puede liberarse el hombre por sus propios medios. No importa si te considera moralmente correcto en la sociedad o religioso, está en la misma situación ante Dios que el violador, la prostituta y el borracho. Somos pecadores por genética y en la práctica. No podemos librarnos del pecado por medio de una resolución, una orden, un sacrificio, ni por medio de apartarnos totalmente del mundo, porque es nuestra naturaleza. Dice Jeremías 13:23, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse su mancha? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Esa es nuestra condición.
Y Pablo confesó de manera humillante en Romanos 7:19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Por más que luchaba contra él, que tomaba resoluciones contra él, no se podía librar de él. La palabra de Dios nos describe como gusanos. Mire lo que dice Job 25, 4-6. Esto no se lo dicen por ahí. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas comparadas con Él. Las personas son gusanos, nosotros los mortales somos simples lombrices. Esa es nuestra condición. La situación del hombre es desesperada. Está en una posición de rebeldía contra Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo predicando en Mateo 4:17, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está aquí, cerca. Cristo ordena a cada pecador que abandone sus armas de rebelión y enarbole la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado. Mire cómo enfoca en el Antiguo Testamento el arrepentimiento, para que usted entienda lo que es, lo que implica el arrepentimiento. Mire lo que dice Job 42:6. Por tanto me aborrezco, me niego y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire lo que dice Josué 24:23. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Es volverse a Dios, volver los ojos a Dios de manera impotente, humillada, arrastrándose en polvo. Señor, ¿qué quiere que haga? Ten misericordia de mí, sálvame. Dice Jeremías 4:14, lavad tu corazón de maldad. Osea 10:12, romped el barbecho, la tierra seca, porque es tiempo de buscar al Señor. Es una constante el llamado al arrepentimiento. Las personas son llamadas a volverse, a inclinarse, a buscar, a alabar, a dejar de hacer esto, a dejar de hacer lo otro y ponerse en el camino del Señor. Porque si no lo hace, va a perecer. Te va para el infierno. Si no lo hace, vas a perecer. Jesús lo dijo. Lucas 15:7-10 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El cielo se llena de alegría y de gozo cuando un pecador se humilla ante Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de disposición de pensamiento. Usted cambia de parecer de cómo se ve a sí mismo. Soy un pecador. Lo que soy realmente, como Dios, la Biblia me lo presenta, es verse a sí mismo como Dios dice que es usted, caído, depravado, corrupto de la parte de arriba de su cabeza hasta la punta de sus pies. Miren, Mateo 21:28-32 se nos narra lo siguiente. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegando el otro le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Verdad? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo, miren lo que dijo Jesús. Los recaudadores de impuestos, los peores ladrones a quienes ustedes desprecian y no quieren juntarse con ellos, los recaudadores de impuestos, las rameras, entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron a Jesús. Saqueo, la mujer samaritana. Ustedes viendo eso ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Por eso Jesús le dijo, ellos van primero que ustedes al reino de los cielos. Ellos creen, ellos me creen a mí. Cuidadito con juzgar. Cuidadito con juzgar a las personas por estar en el lugar equivocado. Cuidadito. Aquí se enfatiza el remordimiento y la tristeza. Una vez que la mente ha entendido la nueva definición de quién soy yo, hay tristeza,
avergüenza. Usted cambia la manera en la que se ve a sí mismo, usted siente remordimiento y tristeza, por eso entonces usted se voltea y se dirige en la dirección del cambio, en la dirección de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor nunca rechaza a un pecador arrepentido y creyente. Dice Isaías 55, 6 y 7, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, no lo modifique, no lo remiende, no lo acomode, abandónalo. El hombre inicuo en sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él que compasión al Dios nuestro, que sería amplio en perdonar. El arrepentimiento bíblico es permanente. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta el último aliento de su vida. ¿Usted sabía? ¿Cuántos creyentes han sido condenados, parecen arrepentirse por un tiempo, dejan sus antiguas compañías, dejan de ir a los lugares donde cometían sus pecados, renuncian a ciertas cosas mundanas y parecen aceptar a Cristo, pero solo duran un tiempo, empiezan a enfriarse, volviéndose gradualmente a su costumbre de antes, vuelven al pecado, vuelven a aquello a lo que habían renunciado? ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento no es genuino, no surgió del nuevo nacimiento, sino de la carne. Y el apóstol Pedro describe esta situación. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2, 20 al 22. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Es una desgracia esto. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. No. Se hubiese mejor quedado allá. Le ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve ¿a qué? A su propio vómito. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Esa es la desgracia de no tener un arrepentimiento genuino. Miren lo que dijo Spurgeon. Los hombres que tienen una fe que lo deja vivir de manera despreocupada en el presente, que dicen, bueno, soy salvo simplemente por fe, y luego se sientan con los ebrios, o están parados en el bar con los bebedores de bebidas fuertes, o andan en compañías mundanas y disfrutan de los placeres y las lascivias de la carne. Los tales son mentirosos, no tienen la fe que salva el alma, tienen una hipocresía engañadora, no tienen una fe que los lleva al cielo. El arrepentimiento genuino es un cambio de mente. Es dejar al mundo y seguir a Cristo. Es una nueva vida. Hermano, si no te arrepientes de manera continua, no es un arrepentimiento bíblico, auténtico. Tu corazón se va a satisfacer de nuevo con la basura del mundo. Está en la cuerda floja, camino a la perdición. Nunca lo olvides, el verdadero arrepentimiento es permanente, es continuo, y si te has convertido de verdad, aborrecerás y dejarás tus pecados por el resto de tu vida. No vuelve a ello. Prosigue la meta. ¿Qué medio utiliza el Señor para convencer al pecado? Su palabra. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es el medio que Dios usa para traer arrepentimiento a las personas. El arrepentimiento auténtico es un cambio radical en la manera de pensar y en el corazón que lleva a una transformación completa de nuestra vida. Dice Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, más que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿qué? A nosotros mismos, dice Primera de Juan 1:8 al 9. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo yo sé que soy salvo a pesar de ser pecador? Tú confiesas tus pecados al Señor todos los días. Ese es uno de los elementos. ¿Cómo yo sé si Dios me ha llamado y si soy salvo? Tú reconoces que eres pecador y confiesas tus pecados. Si realmente aborrezco el pecado y siento gran pesar por él, entonces renunciaré a él y tomaré en serio lo que dice Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado
sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión. A Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Por eso las Escrituras una y otra vez son constantes. El verdadero arrepentimiento incluye ¿qué? Huir de la fornicación, 1 Corintios 6:18, huir de la idolatría, huir del amor al dinero y huye también de las pasiones juveniles. El llamado de Dios, todo llamado de Dios es para santificación. Hay un problema en tu corazón que solamente se soluciona con el Señor. Hermanos, cuando una tragedia inesperada nos sacude a nosotros como país, es natural preguntarnos por qué, ¿dónde está Dios? Pero Jesús nos dirige la mirada a algo más profundo. Él no nos da una explicación del sufrimiento, sino una advertencia misericordiosa. Si no se arrepiente, te va a tocar a ti también. Las catástrofes nos recuerdan lo frágil que es la vida y cuán urgente es estar en paz con Dios. No sabemos lo que traerá el mañana ni lo que viene ahorita. Usted no lo sabe. Pero sí sabemos que hoy es el día de la salvación. Hoy, ahora, en este momento. Si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Hoy es el momento de volvernos al Señor con un corazón arrepentido, no por miedo, sino por amor a aquel que nos llama con paciencia, y que ha mostrado misericordia a ti. No se trata de preguntarnos por qué le pasa esto a otro, sino de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estoy listo para encontrarme con Dios? ¿He rendido mi vida a Cristo? El Señor no quiere nuestra destrucción, sino nuestra conversión. Aprovechemos este llamado divino y acerquémonos a Él, porque en medio del dolor, mis hermanos, sigue brillando la esperanza de una nueva vida en Cristo Jesús. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hoy es el día de la salvación. Dice el Señor, estemos a cuenta, ven, dialoguemos en la intimidad. Estemos a cuenta, aunque tus pecados sean los peores, yo lo echaré en el profundo del mar. Ven, estemos a cuenta. Al final de la muerte solo hay dos destinos, el cielo y el infierno. Mientras estemos vivos podemos decidir a cuál. Si rechazamos el mensaje de Dios, vamos a perecer y a tener la vida, la perdición. Si lo aceptamos, tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. A través de ella encontramos esperanza, encontramos aliento para nuestras almas. Señor, tú conoces los corazones que están aquí a un sondeo, Señor, tú los conoces todos. Si hay alguien que necesita de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón, Señor, tócale su corazón en este momento. Obra en su vida, muévelo, Señor, a hacer una entrega hacia ti. Oh Señor, que esta tragedia que ha enlutecido en nuestro país sea una alerta para entender, oh Dios, lo frágil que es la vida. Cualquier momento nos podemos ir. Pero hoy hemos escuchado tu mensaje, Señor. No tenemos explicación para el sufrimiento, no tenemos explicación para el dolor. Pero sí tenemos el mensaje del arrepentimiento, que es volvernos a ti. Tú prometes vida eterna, tú prometes una esperanza, tú prometes una herencia en ti, Señor, aún después de la muerte. Como dijo Pablo, prefiero partir y estar con Cristo. Para aquellos que creen en Jesús, la muerte es dulce y gloriosa, porque parten a un mejor estado. Pero para aquellos que los rechazan el mensaje y perecen, es sufrimiento, llanto y tormento por toda la eternidad. Por eso, Señor, nosotros que estamos aquí reunidos, respirando por tu misericordia y tu gran amor, salva nuestras almas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Extiende tu mano. Quizá no haya deseo de buscarte. Quizá no haya deseo, Señor, de
de entregar tu vida a ti, oh Señor, de manera radical. Pero trabaja con nosotros, Señor. Trabaja en nuestra vida y ayúdanos a mantenernos cerca de ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Ya Cristo resolvió nuestros problemas hace 2000 años. Él murió por nosotros. Glorifícate en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.